Hola suspireros, bienvenidos a mi canal sobre cine español. Hoy, aprovechando el 112 aniversario de su nacimiento, vamos a hablar de la primera gran estrella de nuestro cine, Imperio Argentina. Su sonrisa fue y sigue siendo legendaria, y en ella se halla escrita gran parte de la historia de nuestro cine. Desde su clamoroso descubrimiento en la versión muda de La hermana San Sulpicio, realizada por su Pigmalión y más tarde esposo Florian Rey en 1927, se convirtió en la estrella de mayor magnitud del panorama cinematográfico español, entendido a la manera en que el término se aplica a las mayores figuras internacionales. No solo llegó la primera, sino que además fue la mejor. Todas las folclóricas y figuras musicales que hicieron carrera en el cine español le deben algo. En todas existe la necesidad de repetir su significado. En este sentido ha sido fuente de inspiración para muchas e icono de prestigio musical interpretativo. Los títulos de su época dorada son los más versionados de la historia del cine folclórico español, intentando emular el impacto causado por su figura, aunque todos los intentos quedasen por debajo del original. Justo es decir que el empeño era difícil de alcanzar. Magdalena Nile del Río nació en Buenos Aires el 26 de diciembre de 1910, hija del guitarrista Antonio Nile, natural de Gibraltar, y la malagueña Rosario del Río. Desde muy niña, contando apenas 4 años, ya comenzaba a despuntar en ella el gusanillo del arte, aprovechando cualquier momento para cantar y bailar al son de los acordes de la guitarra de su padre. Viendo el talento apuntado por su hija, el señor Nile decidió darle una buena formación, haciéndole tomar lecciones de canto y baile. Según contaba la propia artista, llegó a recibir clase de ballet de la mítica Paulova en su país natal. Su debut profesional se produjo en el Teatro de la Comedia Bonaerense en 1916. La insigne pastora Imperio, ante quien la chiquilla bailó en una ocasión, la bautizó como Petit Imperio, apelativo afrancesado a la moda de la época, siendo más tarde don Jacinto Benavente quien le sugiriera cambiarlo por el definitivo de Imperio Argentina. Imperio por la gran pastora y Argentina por la genial artista Antonia Mercé la Argentinita. Anunciada ya como Imperio Argentina, viajó a España presentándose en el madrileño Teatro Calderón en 1923, pasando 2 años más tarde al afamado Romea, contratada por José Campúa, uno de los mayores empresarios teatrales de la época. Fue en este local donde el director Florian Rey, que estaba buscando la protagonista para su próxima película, La hermana San Sulpicio, la vio quedando inmediatamente prendado de sus facultades y físico, proponiéndole una prueba cinematográfica. Tras someterse a unas pruebas de cámara para valorar su fotogenia, fue contratada por la astronómica cifra de 27.000 pesetas de 1927, cantidad más que considerable en aquellos años. La película se convirtió en un enorme éxito de crítica y público, catapultando Imperio de la noche a la mañana al estrellato cinematográfico. Irónicamente, 1 año antes, el director Benito Perojo le había sometido unas pruebas para su película Malvaloca, siendo rechazada de pleno. Contemplando el triunfo obtenido por la artista poco tiempo después, es de suponer que el realizador madrileño se arrepintiese enormemente de no haber ofrecido a aquella chiquilla, casi desconocida, la oportunidad de debutar a sus órdenes. Florian la dirige de nuevo en su siguiente título, Los claveles de la Virgen, estrenada en 1928. Al parecer, el realizador quedó prendado por la artista y la mujer desde su primera colaboración juntos. Al igual que en el caso de La hermana San Sulpicio, han desaparecido todos los originales de esta película, conservándose hoy día tan solo unos pocos minutos en la Filmoteca Española. Corazones sin rumbo, dirigida por Benito Perojo en 1928, sería su último film mudo. Con el advenimiento del sonoro, la estrella potenciaría al máximo su atractivo, usando en la pantalla sus excepcionales dotes como cantante e intérprete. La llegada del sonido coge desprevenidos a los pobrísimos estudios españoles, lo que hace que la nómina de técnicos, guionistas, realizadores y actores se traslade a Joinville, cerca de París, donde grandes productoras como la Paramount levantaron sus estudios con el fin de realizar las versiones en castellano de éxitos americanos, y de este modo atender las necesidades del amplio mercado hispanoparlante. Es en estos estudios donde Imperio obtiene su primer éxito sonoro, la comedia musical de 1931 Su noche de bodas, versión española del mismo asunto que en la versión americana interpretaba la flapper del cine mudo Clara Bow, promocionada como la chica de Lello.
La interpretación de Imperio fue muy celebrada, dando cuenta de la estrella en que llegaría a convertirse. La película hoy día se ha perdido, aunque ha quedado en la memoria un vals cuyo título en sí, Recordar, se presta a la evocación de toda una época. En los 3 años que dura su contrato con la Paramount, la artista va desarrollando un fino instinto para la comedia ligera, a medida que su personalidad se hace más y más cinematográfica. Durante estos años rueda películas como Lo mejor es reír, Cuándo te suicidas, Buenos días o El cliente seductor, todas ellas de 1931. La última, cortometraje que la empareja nada menos que con el célebre chansonnier Maurice Chevalier, máxima estrella de la productora en los años 30. En 1932 filma La casa es seria, un título que la empareja con su compatriota Carlos Gardel. Y al año siguiente protagoniza junto a este el título más importante de este periodo, Melodía de Arrabal. Atendiendo a la amistad que unía a Gardel con el padre del artista, este cedió al ruego de Imperio que le pidió cantar un tema dúo en la película, convirtiéndose en una de las pocas mujeres que ha cantado junto al inmortal cantor de tangos. De regreso a España, se pone de nuevo a las órdenes de Florian Rey, que había seguido de cerca sus pasos en Joinville, para rodar El novio de mamá, una comedia de enredos en la que se le emparejaría con una de sus parejas más emblemáticas, el cómico Miguel Ligero, que ella había trabajado con ella en su noche de bodas. La pareja tendría un éxito inmenso, con la variante de que Ligero no era el galán de la dama, sino el contrapunto cómico de su personaje. La unión de ambos en pantalla potenciaba las mejores cualidades interpretativas de cada estilo, popular y vodevillesco en el caso de Ligero, elegante y refinado en el de Imperio. Durante sus siguientes películas juntos hicieron las delicias del público, grabando su imagen en la historia de nuestro cine y en la memoria de varias generaciones. En 1934 protagoniza La hermana San Sulpicio, versión sonora de la película que había significado su debut en la pantalla. Y al igual que en la anterior, es de nuevo dirigida por Florian Rey, con quien contrajo matrimonio ese mismo año al divorciarse el realizador aragonés de su primera esposa, la también actriz Pilar González Torres. Apenas cumplido el año de su matrimonio con Rey, nació su primer hijo, al que pusieron el nombre del padre. La hermana San Sulpicio supuso el primer éxito comercial del cine sonoro español. Con ella debutó en el campo de la producción la empresa valenciana Cifesa, destinada a convertirse en la productora más importante de los siguientes años, y en la que se rodaron algunos de los títulos más significativos del cine español de posguerra. Con esta película, Imperio alcanza un estatus estelar dentro y fuera de nuestro país como ninguna otra figura hispana había tenido hasta ese momento, popularidad que se vería incrementada en sus siguientes trabajos a las órdenes de su marido, títulos que llegarían a convertirse en míticos. Con Nobleza Baturra, estrenada en 1935, Imperio dio muestras de su ductilidad como actriz, dando vida a la Maña Pilar con idéntica credibilidad a la que pondría un año más tarde en el acento sevillano de la gitanilla Trini de Morena Clara. Ante la necesidad de coger el acento aragonés para su personaje, la actriz pasó varios meses viviendo con la familia de su marido, aragonés de nacimiento, y de este modo poder dar a su personaje la identidad necesaria. La película es una pequeña joya del cine popular que cuenta la historia de una mocita difamada por una copla maledicente, variante del tema de la Dolores, y encierra un prodigio de contención dramática por parte de la estrella, muy alejada de los habituales gestos teatrales que tan habituales eran en el cine de la época, ya que la mayoría de sus actores provenían de esa escuela, que en el cine quedaban harto exagerados. En el caso de Imperio se adivina una inteligencia interpretativa que se adapta a la pantalla, donde nació y creció como intérprete. Su estilo encaja perfectamente en este medio, convirtiéndose en una de las primeras figuras españolas auténticamente cinematográficas. Con este título, Imperio se apunta un tanto personal sin precedentes, tanto dentro como fuera de nuestro país. Pero todos sus triunfos anteriores palidecieron ante la que sería su película más emblemática, el papel que permanecerá eternamente asociado a su memoria. Basada en una obra teatral de Quintero y Guillén, Morena Clara terminó de catapultar a la estrella, elevando su prestigio y popularidad a la altura de las más consagradas figuras de la pantalla. Guiados por la sabia batuta de Florian Rey, especialmente inspirado, tanto Imperio como Miguel Ligero brindaron una interpretación que diríase bendecida por el genio. Su verborrea y chispa son irresistibles,
especialmente en la célebre escena del juicio, a la par que su gusto como cantante alcanza cotas de absoluta perfección. Como era ya común en todos los títulos de la estrella, las canciones de la cinta alcanzaron una inmediata popularidad, pasando a formar parte de la memoria sentimental de varias generaciones. Es imposible citar esta película sin recordar la bellísima zambra Falsa Monea, las bulerías a dúo con Miguel Ligero, Échale guindas al pavo, o la poesía magnífica de El día que nací yo. La cinta se estrena en el Cine Rialto de Madrid unos meses antes del estallido de la Guerra Civil Española, convirtiéndose en un fenómeno sin precedentes. Tanto es así que permanece en cartel en este local hasta bien avanzada la contienda, proyectándose en ambos bandos, siendo retirada únicamente de la zona republicana cuando se anuncia que Imperio y Florian se encuentran rodando una película en la Alemania nazi. El estallido de la guerra civil sorprende a la actriz y al director en Francia, preparando la preproducción de La casta Susana, pero el proyecto se va retrasando por el conflicto bélico hasta cancelarse. Encontrándose en París y sin trabajo, el matrimonio se traslada a Cuba, donde Imperio es contratada para trabajar en La Habana. Durante su estancia en la isla, reciben un telegrama de Goebbels, jefe de propaganda del Tercer Reich, invitándoles a rodar una película en su país, poniendo todos los medios a su disposición. La pareja acepta el proyecto y cuál es su sorpresa que a su llegada son recibidos en audiencia privada por el propio Führer, que se confiesa gran admirador de la estrella española y hace los más encendidos elogios hacia su trabajo y persona. Según contaba la propia Imperio, Hitler les dijo haber visto más de 20 veces Nobleza Baturra. Goebbels les propone realizar una versión de Lola Montes, la amante de Luis II de Baviera, adaptada al clima político de la Alemania de la época, en la que la protagonista se enamoraría de un oficial de las juventudes nazis. Florian declina este proyecto alegando que solo se sienten preparados para rodar argumentos de neta raíz española, proponiendo realizar una versión de la Carmen de Próspero Mérimée, que daría lugar a Carmen la de Triana. Sin lugar a dudas, este es el título mejor acabado de cuantos Imperio y Florian rodaron juntos. En los estudios berlineses de la UFA, el director encontró todos los medios técnicos de los que carecía en España, sacando un extraordinario partido de los mismos. Uno de los mayores aciertos de la película consiste en el uso de cierto tinte impresionista que logra imprimir una enorme fuerza a sus imágenes, resultando un título más oscuro y menos amable que los anteriores de la pareja, en los que todo estaba impregnado de luminoso pintoresquismo. Una vez más, Imperio es el alma de la película. Sobre ella recae todo el peso de la historia, brindando una interpretación magistral, quizás la mejor de toda su carrera, la cima de su cumbre como actriz. Haciendo gala de su talento, rodó a la par una versión alemana titulada Noches andaluzas, íntegramente hablada y cantada en este idioma. La estrella se encerró durante unos meses con una profesora nativa para aprenderse los diálogos y las canciones de la película. Una vez más, los números musicales, abundantes en este caso, constituyen el plato fuerte. Es una delicia escuchar a Imperio entonando piezas inmortales como Los Piconeros, Triana o Antonio Vargas Heredia. Las canciones de esta cinta grabadas en alemán fueron durante años una de las piezas más perseguidas por los coleccionistas de rarezas. Para la Crónica Rosa, cabe citar que durante la realización de esta película se gestó el romance entre Imperio y su galán en la cinta, Rafael Ribelles, traduciéndose años más tarde en una apasionada relación. Según la propia estrella, Ribelles fue el hombre a quien más amó en toda su vida. No sabemos si esta sería una de las causas del divorcio con Florian. Lo cierto es que en aquella época su relación comenzaba a dar las primeras bocanadas, desembocando un año más tarde en la ruptura artística y sentimental de ambos. Después de Carmen, la pareja rodaría un segundo título en tierras germanas, La canción de Aisha, estrenada en 1939, que se convertiría en el único fracaso de la pareja y fin de una fructífera colaboración. No sabemos qué les empujaría a embarcarse en un proyecto tan falso y aburrido, lleno de situaciones absurdas y moros de opereta. La crisis personal que ambos estaban atravesando en su matrimonio se refleja en la pantalla. Florian descuida la planificación de una película en la que no se siente cómodo, a la par que a la estrella se la ve perdida y desaprovechada en el exótico papel de la mestiza Aisha, personaje que ninguna actriz hubiera podido levantar por artificioso.
Imperio intenta dar entidad a un personaje carente de vida, prestando su voz extraordinaria a unas canciones que hoy permanecen tan olvidadas como la película, a pesar de estar compuestas por Federico Moreno Torroba, autor de zarzuelas tan prestigiosas como La Chulapona o Luisa Fernanda. Sin embargo, este título ha sido objeto reciente de estudio por estar rodado en un momento histórico fundamental tanto de la carrera de ambos artistas como de nuestro cine, la etapa que pone fin al período republicano, dando inicio al cine filmado bajo la protección del régimen franquista. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, ya sabéis, no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos ninguna de las novedades del canal. Hasta muy pronto.